Hola, bienvenidos a la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza. Te invitamos a las reuniones dominicales que a través de nuestro canal de YouTube emitimos desde diferentes puntos de España. Visítanos o suscríbete a nuestro canal Radio Luz a las Naciones. Podrás seguirnos en directo. Sabemos que la fe es por el oír, por eso nos reunimos para compartir la fe que tenemos en Cristo basada en la palabra de Dios. Te animamos a conectarte y escuchar el mensaje de salvación. Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza. La luz de Cristo para el mundo de hoy.
La
Buenos días. Estaba escuchando esta alabanza y digo, ¿estos saben de lo que iba a compartir? ¿Sabíais de lo que iba a compartir? Porque quiero hablar del pecado, de la sangre del Cordero que quita el pecado y de esa cruz que por medio de ella y por la fe en Cristo nos justifica, nos perdona y nos hace poder tener esta vida eterna. Y me gustaría, antes de dar comienzo a la predicación, que pudiéramos orar y poner la reunión en manos de Dios, como no puede ser de otra manera. Pues Padre, te damos gracias y ensalzamos tu nombre en esta mañana. Tú eres nuestro Dios, el Dios eterno, el Dios creador, el Padre de todo, Dios, al cual queremos alabar y ensalzar en esta mañana. Decirte que te amamos y que tú eres el propósito de todo lo que hacemos. Señor, tú extendiste tu gracia, tu misericordia a través de tu Hijo Jesucristo. Y hoy podemos estar aquí alabándote, cantando, dándote gracias, pidiéndote también por nuestras necesidades, Dios, sabiendo que tú estás cercano, que ese velo se rasgó y que hoy nuestras oraciones, gracias a la ofrenda de tu Hijo Jesucristo, son aceptables a ti. Danos, Señor, de tu presencia hoy, llénanos de ti. Y que esta palabra, Señor, que hoy vamos a hablar y vamos a exponer, pueda caber y pueda tener entrada en los corazones de las personas. Tu palabra es buena, tu palabra es fiel. Tu palabra, Señor, es lumbrera a nuestro camino, Dios, Señor. Gracias por habérnoslo revelado, gracias por tenerla y gracias que podamos amarla. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Me gustaría que me acompañarais a Génesis, capítulo 3. El domingo pasado, nuestro hermano Domingo estuvo hablando acerca de ello. La verdad es que tengo ahí, el fondo derecho le tengo ahí convaleciente. Aunque bueno, se ha rellenado con nuevas personas, pero Domingo, Línea, Manuel, Soraya, pues están ahí convalecientes de diferentes enfermedades no graves, pero bueno, impiden a veces no podernos reunir y poder estar con nosotros, pero sé que estáis ahí, entonces bueno, pues también mandaros un saludo. Y en este capítulo 3 del libro de Génesis vemos cosas muy interesantes, ¿no? Acerca de la tentación, acerca de los juicios, acerca de la desobediencia y encontramos, ¿no?, un sinfín de situaciones que podríamos estar hablando largo y tendido de ello, ¿no? Pero ahí es donde comienza lo que denominamos o se conoce como el pecado original, el pecado del hombre, ¿no? Y me gustaría que leyéramos un poco para entrar en temario y luego pues hablaremos acerca de ello. Nos dice en el versículo 1 que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió:
oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. Y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y como digo, ¿no? Aquí podríamos hablar de tantas cosas, ¿verdad? Acerca del hombre, acerca de la influencia de la mujer, acerca de tantas cosas tendríamos pues para pasar tiempo, ¿verdad? Hablando y enseñando acerca de ello. Pero me gustaría centrarme en el pecado, en el origen del pecado, de la realidad que el pecado supone en la vida de las personas. En la actualidad, muchas personas, incluidos pastores, maestros, no quieren o les cuesta mucho hablar del pecado, y menos todavía poder decir que los hombres y mujeres son pecadores. Y es triste, ¿no? Que esto suceda, porque como iremos viendo, ¿no? Como consecuencia de ello, como consecuencia del pecado imputado en los hombres, en las mujeres, ¿verdad? Dios envió a su Hijo Jesucristo como ofrenda única para poder justificar, para podernos salvar, para poder perdonarnos, ¿no? Pero la realidad es que hoy en día como que es un mensaje, cuando se habla acerca del pecado, un poco como agresivo, como que no gusta escuchar. Y en todo este tiempo hemos ido viendo cómo al pecado se le ha llamado de muchas maneras. Y incluso digo, ¿no? En la propia iglesia vemos este calado. Se le llama error. Y bueno, puede tener cierto entendimiento porque una de las denominaciones o enseñanzas que se practica cuando se habla del pecado es errar al blanco, ¿no? Imaginaros una diana, ¿no? Pues hay personas, ¿no? Que para poner ejemplos, cuando hablan acerca del pecado, hablan eso, ¿no? Cuando alguien dispara un blanco y hierra, pues eso es lo que es el pecado, ¿no? Dentro de, digamos, una ilustración acerca de ello. Pero a lo largo de la historia se ha ido tratando de suavizar el mensaje, de ponerle nombres, de poner ciertas doctrinas, ¿no? Y hay puntos de vista que incluso se enseñan y se oyen acerca de lo que el pecado dice. Voy a enumerar unos cuantos, ¿no? Para que podamos situarnos y ver desde la perspectiva bíblica lo que Dios llama pecado y a lo que Dios no llama pecado. Porque, como digo, tenemos incluso dentro de la iglesia muchas influencias. A veces nuestras propias oraciones decimos, Señor, pues perdona nuestros errores. Pues sí, tenemos errores. Y es bueno que pidas perdón porque a través del arrepentimiento viene el perdón de pecados, ¿no? Y una de ellas nos dice que el pecado no es real, sino que el pecado es algo ilusionario, ¿no? Que es como una ilusión. El hombre, lo que proclaman es que en esencia es bueno y que dándole tiempo y recursos puede mejorar, ¿no? Y yo cuando escuchaba esta definición digo, vale, pues yo veo en los niños, ¿no? Originalmente nacen puros,
sin influencia, sin contaminación, pero vemos que van siendo formados, se les va dando tiempo y lo que ocurre con ellos, ¿qué es? Precisamente todo lo contrario, empiezan a adquirir hábitos, costumbre, que le vemos que hay situaciones que tienen que corregir. Hay gente, como digo, que piensa esto, ¿no? Que el pecado es una ilusión y que algo, bueno, que no es ni mal en sí mismo, sino que a las personas, si se le puede corregir, se le puede dar tiempo, pueden llegar a ser buenas personas. Y por tanto el hombre no es pecador y por tanto si no es pecador no tiene ni que arrepentirse, sino solamente pues reformando su vida, poniendo ciertos hábitos, pues con esto es suficiente, ¿no? Otra cosa o otro punto es que el pecado es solo egoísmo y que Dios creó al hombre así, como nos ha creado así, entonces no hay nada malo. E incluso el ser egoísta, pues tampoco es nada malo y desagradable. Estos son conceptos que, como luego iremos viendo, pues la propia palabra de Dios los desmonta, porque la propia palabra de Dios sí que le da una importancia suprema acerca de ellos. Algunos dicen también que el pecado, que como nosotros lo entendemos, es un mal social, ¿no? Y que se debe más a las metas, a la personalidad de cada una, a los motivos, que la gente son diferentes, que cada uno tiene una cultura, que lo que para uno no es malo, para otro sí es malo, que para lo que uno es bueno. Se trata un poco de generalizar, ¿no? Porque como está en todo el mundo, ¿no? Y el mundo hay dos corrientes, el bien y el mal, pues bueno, pues en cierta manera, pues tampoco pues se dificulta mucho, ¿no? También otros dicen, y esto es peligroso porque esto sí que fue algo que los fariseos en los principios o durante la época de Jesús estuvieron enseñando, es que el pecado es aplicable a las acciones y no tanto a las actitudes. Y este era el argumento, ¿no?, que los fariseos en los tiempos de Jesús tenían, ¿no?, o daban, ¿no? Y hay todavía muchos puntos más, ¿no?, acerca de lo que escuchamos o se origina acerca de el pecado, ¿no? Pero ninguna de todas estas son bíblicas, no es lo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? Y nosotros, como iglesia bíblica, no solamente queremos decir que la Biblia es nuestra guía, sino que como miembros de Cristo, como miembros de la Iglesia Universal, como miembros de esta iglesia bíblica, la palabra de Dios tiene que ser una realidad en nuestra vida y tenemos que acomodarnos a lo que la palabra de Dios nos dice. Y con respecto a esto, igual podemos tener ideas muy claras. No, pues ninguna de ellas de las que ahora está comentando Manolo, pues es muy real, claro, no creemos en ella. Nosotros creemos que el pecado existe, claro, somos cristianos y sabemos y tenemos doctrinas que avalan ello, pero cuando vayamos desarrollando un poco pues este mensaje iremos dándonos cuenta de cómo nos encontramos. Que a veces no estamos tan lejos de estas actitudes o estos pensamientos, o a veces no estamos tan cerca de lo que la palabra de Dios y la Biblia nos enseña, ¿no? Todas estas cosas que estamos mencionando, estos puntos de diferentes visión, incluso desde el mundo religioso, ¿no? Porque los fariseos en los tiempos de Jesús decían acerca de ello, ¿no?, que el pecado solamente era aplicable respecto a las acciones y no tanto a las actitudes, ¿no? Entonces, bueno, pues vale, tú cometías una acción y vale, conforme a eso eras perdonado, pero la actitud que tú tenías daba igual. Recordar, ¿no? Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. También, las actitudes que nos llevan a cometer las cosas, la misma palabra de Dios desmonta estos argumentos. Pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios con respecto a el pecado. Y lo primero que nos deja claro es que el pecado es real, no es una ilusión. No es algo que está en la sociedad, no es algo que por diferentes civilizaciones o motivaciones. El pecado es real. Vamos a Primera de Juan. Capítulo 1. Este es fácil encontrarle, ¿no? Este no es como nos pasó el domingo pasado. Entonces no vais a poder sacar sticker.
Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. Esto es lo que dice la palabra de Dios con respecto al pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Génesis, capítulo 4. Cuando los descendientes de Adán y Eva, Caín y Abel, tienen el conflicto, Dios le dice en el versículo 7, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Buena cosa, ¿verdad? Si bien haces, vas a ser enaltecido por Dios. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces nos damos cuenta, ¿no? Que a la luz de la palabra de Dios, Dios lo trata como algo real, no como algo ilusionario, no como una ilusión. Y yo sé que todas estas cosas sabemos, ¿no? Pero creo que a veces tenemos esta dificultad de poder interpretar qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué es lo que agrada a Dios, qué es... No. También otra de las cosas que la Biblia nos enseña acerca del pecado es que causa muerte y causa destrucción. Vamos a Romanos, capítulo 6. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El regalo de Dios, el don de Dios, la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, concupiscencia es el pecado de muerte. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la luz la muerte. Vemos, ¿no?, cómo el pecado es real, es bíblico. Y nos muestra la palabra de Dios y nos enseña las consecuencias que tiene. Y podemos seguir con pensamientos ilusionarios, podemos tener pensamientos acerca de ellos, pero la realidad es esta. Podríamos seguir enumerando muchas cosas. Fijaros, sí es importante que una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, y en todas las teologías sistemáticas que encuentras vas a ver un apartado destinado al pecado. La doctrina de la armatología, ¿no?, en la cual tiene que ver con el pecado. Entonces, es tan de suma importancia que todos los grandes teólogos de la historia han dejado un capítulo destinado a ello. Porque es fundamental y es esencial que sepamos no solo que existe, sino las consecuencias que en las personas originan. No solamente aquí, sino en la eternidad. Hay una eternidad en que ahora a muchos os parezca lejano, aunque algunos no creáis, pero como yo siempre trato de explicar y decir, la palabra de Dios nos habla acerca de todo esto. Y la palabra de Dios nunca ha sido hallada mentirosa, sino no seguiría siendo el libro más vendido, más editado del mundo, el libro más utilizado, más repartido, el libro más leído. Por algo será. Si fuera un panfleto donde todo fuera mentiras, pues tendría el valor que tiene
la apreciación que tendría sería mínima. Pero no, es así. La Biblia siempre nos habla de todas estas cosas con una realidad, ¿no? Y Dios creó todo y lo hizo perfecto. Y seguramente, ¿no? Podemos decirnos, bueno, si Dios creó todas las cosas y si el pecado es algo tan malo, ¿por qué Dios creó el pecado? Y Dios no ha creado el pecado. El pecado no es algo creado por Dios. El pecado es la ausencia de algo bueno. Estaba antes hablando ahí con mi hijo, ¿no? Porque a veces, bueno, como él está estudiando, pues a veces tengo que preguntarle cosas. Y le preguntaba, porque yo no sé si habréis oído que el frío no existe. ¿Que el frío qué es? Ausencia de calor, ¿no? Y digo, a ver, esto es real, esto es así. No voy a decir la respuesta que me ha dado, no le voy a... Y digo, bueno, pues entonces las enfermedades en sí tampoco existen. Es la ausencia de qué? De salud, ¿no? Entonces, no es que estemos enfermos, es que no estamos sanos, ¿no? Bueno, Dios no crea el pecado. Lo que sí Dios ha permitido es el mal. Y Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para que al final pueda servir para sus propios propósitos. Hay situaciones, hay cosas en las cuales Dios permite. ¿Para qué? Para que al final sus propósitos, sus planes vayan adelante. Vamos a Job. ¿Dónde está Job? Está antes del libro de los Salmos. Los Salmos, si abres normalmente la Biblia a la mitad, ahí vas a encontrar los Salmos. Pues al principio, al final de Job empiezan los Salmos, ahí lo encuentras fácilmente. En el capítulo 2, Job era un hombre fiel a Dios, un hombre que confiaba, un hombre bendecido por Dios, un hombre que incluso ofrecía sacrificios por los posibles pecados de sus hijos que hubieran cometido. Claro, vino el tentador, conocemos un poco la historia y dijo, bueno, claro, ¿cómo no te va a honrar? ¿Cómo no te va a glorificar con tantas cosas que tiene? Y Dios permitió que Job pasara por las situaciones que pasó, como a veces ocurre en nuestras vidas, para que sus propósitos, para que sus planes se cumplan. Claro que a nadie nos gusta estar en esos momentos de dificultad, de pérdida. Lo perdió todo, menos la vida, incluso la vida con unas consecuencias devastadoras para sí mismo. Pero no perdió su fe, su confianza en Dios. Por eso digo que Dios permite que el mal exista, que el pecado exista, porque sirven para sus propósitos también. Y en el versículo 10 le está diciendo y le está hablando a la mujer. Mucho se repite aquí acerca de la mujer. Hemos visto en Génesis 3, ¿no? La influencia de la mujer, las consecuencias. Aquí también la mujer vino con buenas ideas, ¿no? A Job. Bueno, es broma. Importante el papel de ellas. Versículo 10. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Está respondiendo a la mujer. La mujer le dijo, niega a Dios y muérete y acaba, ¿no? Si te vas en el versículo anteriores, la mujer le estaba diciendo, ¿aún mantienes tu integridad para con Dios? Maldice a Dios y muérete, le dice el versículo anterior. Y él le dice que, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Buena pregunta. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Dice que en todo esto Job no pecó con sus labios. Y Dios usó la vida de este hombre, vemos al final cómo Dios usó. Y tan importante que hoy día, no sé cuántos siglos después, Dios sigue usando su testimonio,
su vida como ejemplo de cristianidad, de integridad. Por eso digo que Dios usó la maldad, Dios usó el pecado, Dios usó la obra del enemigo para cumplir sus propósitos. En Génesis 50 conocemos la historia de José, cómo fue vendido, cómo el hombre pasó por serias dificultades, acusaciones, pero él nunca perdió su integridad delante de Dios. Y cuando fallece el padre, los hermanos piensan que ahora va a tomar represalia contra ellos, por cómo ellos se habían conducido hacia él. Pero nos dice en el versículo 20, en respuesta a esta inquietud, a estos temores que los hermanos tenían, dice, no temáis, versículo 19, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, ellos hicieron mal, ellos pecaron, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo, ¿no? Y vemos, ¿no?, cómo Dios permite ciertas situaciones que sus santos vivan para que sus propósitos y sus planes puedan llevar adelante. Lo que sí está claro es que el pecado casi siempre está ligado al orgullo. Tenemos orgullo, somos orgullosos. Y casi siempre el pecado está ligado a nuestro orgullo y también a nuestro libre albedrío. ¿Sabes lo que es libre albedrío? Es la capacidad, si podemos decirlo así, que cada uno de que nosotros tenemos para poder hacer lo que queremos con nuestra vida. La capacidad de elegir entre hacer el bien o hacer el mal, entre hacer lo correcto o hacer lo incorrecto. Y el orgullo y el libre albedrío están muy ligados siempre con el pecado. Lo que Adán nos muestra y fue reprendido por Dios fue precisamente por ello, porque él tenía la información acerca de lo que es correcto y no es correcto. Y aunque la mujer viniera a pintárselo de manera muy gráfica, muy bonita, muy buena, él era el que tenía la palabra de Dios. Dios se lo había dado a él. La mujer, como ella misma expresó, fue engañada. Ella habló con verdad. Cuando Dios le pregunta, ¿qué respuesta tan diferente de la del hombre? No, la mujer que me distes. Ella, cuando Dios le pregunta ¿qué has hecho? Fui engañada, pequé. Reconoció su condición, ¿no? Y como digo, el orgullo siempre está ligado a este libre albedrío que todas las personas tenemos. Dios nos ha dado la capacidad de decisión. ¿Y ahora qué decidimos? ¿Qué hacemos? Nosotros elegimos. Delante de nosotros está la verdad. Delante de nosotros está el hacer el bien, el hacer el mal. Delante de nosotros está el hacer lo correcto, no hacer lo correcto. Y normalmente, cuando nosotros nos inclinamos en hacer lo que a Dios no le agrada, ¿verdad? Esto la palabra de Dios lo considera pecado, como vamos a ver. Y la Biblia nos enseña, ¿no?, que el propio Satanás, cuando él pecó, fue por el engaño, por el orgullo. Él era uno de los ángeles especiales de Dios. Ahí en Ezequiel cuenta la historia, si lo quiere leer. Pero él quiso llegar a ser como Dios, su propio orgullo, la capacidad en sí mismo de querer hacer las cosas como a él quería. Como pasa siempre, o sea que Dios ha dicho, o sea que nosotros sabemos lo que Dios dice. A veces tanto conocimiento también nos pone en alto riesgo porque somos conocedores de lo que Dios nos dice. Y como digo, el pecado está presente en nuestra vida porque nosotros tenemos la libre elección de decidir qué vamos a hacer. El deseo de obedecer solamente existe porque también está el deseo de desobedecer. Y ahí es los conflictos que tenemos. Tú a veces te gusta, ¿verdad?,
obedecer lo que Dios dice, pero también está tu deseo, tu orgullo, tu pensamiento, tu criterio de las cosas, y ese es el libre albedrío. Pero nuestro libre albedrío, nuestra decisión del bien, del mal, de la percepción de las cosas, muchas veces, dependiendo los temas y situaciones, están adecuados a lo que cada uno de nosotros queremos en cada momento. Y claro que Dios es bueno, claro que sí, claro que Dios es perdonador, y claro que Cristo se entregó, y claro que derramó su sangre, y claro que la cruz de Cristo es el fundamento del cristianismo. Pero el orgullo, la libre decisión que cada uno tenemos, ¿verdad? Ligada para hacer, como estamos viendo en cada uno de los ejemplos que estamos siguiendo, de Adán, de Eva, de Job, de José. Cada uno tuvieron la oportunidad de decidir qué era lo mejor en cada momento. ¿Y sabéis por qué se inclinaron siempre? Por lo que Dios decía. Job, José, Isaías, tantas y tantas personas tuvieron la oportunidad, como le pasó a Adán y a Eva, de haberse negado. Pero claro, el ego personal, el gusto, lo que yo quiero, lo que yo deseo, era más importante que lo que Dios decía. Las consecuencias las experimentaron. ¿Recuerdas el rey David? ¿Quién experimentó las consecuencias de sus pecados? Él, su hijo, su mujer. El hijo fruto de ese adulterio, cuando nació, murió. Su reinado desde entonces fue diferente. Dios siguió estando con él. Las consecuencias siempre están delante de nosotros. Si recordáis cuando él escribe el Salmo 51, él en el versículo, creo que es 2 o el 3, al final de ello, dice: mi pecado está siempre delante de mí. Esa conciencia, ¿verdad?, que todos tenemos, que nos hace identificar lo correcto, lo incorrecto, está delante de nosotros. Pero a veces nuestro orgullo, nuestro deseo, nos hace renunciar a lo que sabemos que es correcto, como le pasaba a Adán y Eva. Ellos tenían, por lo menos Adán, el mandato de Dios claramente. Y a Eva se lo habría dicho, porque cuando Eva entra en conversación, le responde: no, de todo árbol no. De todo árbol podemos comer, pero del árbol del bien y del mal no podemos comer. Claro que luego añade: bueno, ni tocarlo. Hay muchas enseñanzas ahí, como decía, en esos capítulos, donde a veces nuestras justificaciones para ir llegando a lo que queremos lograr nos apartan de lo que Dios ha dicho. Por eso decía al principio, tenemos que tener mucho cuidado, porque sí que tenemos una idea globalizada de lo que es, o como estos conceptos o estos puntos que os he mencionado antes, pero no es lo que la palabra de Dios nos enseña, es lo que la palabra que Dios nos dice. Como digo, es muy difícil poder describir qué es el pecado. No hay una definición. Sí que podemos decir, ¿no?, que el pecado es la actitud o la acción que cada uno de nosotros cometemos y es contraria al carácter de un Dios santo. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras actitudes que van en contra de un Dios santo. Pero en la Biblia no te da: el pecado es, y te da una definición. Sí que igual te vas a comentarios o a diccionario bíblico si puedes encontrar errar al blanco, de tener diferentes definiciones. Pero creo que a veces, en vez de preocuparnos tanto de una definición, convendría más hacer una descripción de lo que la Biblia nos enseña acerca de ello. Y siempre, como decía, tiene que ver con eso, con la transgresión de nuestras acciones y actitudes que van en contra de este carácter del Dios Santo que tenemos y que la palabra de Dios nos dice. Como os decía, mucha gente toma de ejemplo esto, ¿no? El pecado es errar al blanco, ¿no? Errar o estar en contra de las normas que Dios ha establecido. Dios, con su palabra, nos ha dejado cómo el hombre y la mujer de Dios tiene que comportarse. Cuando nos salimos de ello, ¿verdad?, erramos,
de la dirección, del objetivo final. Tiene que ver con este romper, con transgredir la ley de Dios. Tiene que ver también con esta desobediencia a lo que Dios dice. Y vemos ejemplos, ¿no? Una y otra vez reiterada. Dios había escogido a Saúl como rey de Israel, pero la desobediencia a la ley de Dios, a lo que Dios hizo, fue el motivo por el cual Dios le desechó. La palabra de Dios también nos dice en Romanos 3 que el hacer injusticia, oye bien, el hacer injusticia es considerado pecado. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 3. Nos dice, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre de ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al hombre? Dios usa, como nos dice aquí, el pecado del hombre para gloriarse a sí mismo. No. La verdad es que no, pero lo que sí, el hacer injusticia es una descripción de pecado. Cometer impiedad, hacer el mal. Vivir de tal manera que no nos importa lo que Dios piensa, lo que Dios dice. Y como digo, podríamos tratar de buscar muchos significados, muchas descripciones, pero al final el pecado es la violación. Es una palabra fuerte de la santidad de Dios. Cuando nosotros violamos todos y cada uno de los conceptos y preceptos que Dios ha establecido por orgullo. En esta libertad de acción, en este libre albedrío que Dios nos ha dado, nuestro orgullo nos lleva a infringir, a violar, a forzar la santidad de Dios. Y a veces tenemos unos conceptos erráneos acerca del pecado y pensamos que el pecado siempre os tiene que ver con acciones, ¿no? Hago esto y esto es pecado. Y sí, también es una de las causas o de las acciones que son consideradas pecados, ¿no? Pero el pecado también tiene que ver con nuestros pensamientos. El pecado tiene que ver también con nuestras actitudes. Es curioso, ¿no? A veces siempre lo vamos y lo llevamos a las acciones, pero a veces queremos hacer algo, ir a algún sitio y empezamos a pensar y a maquinar de qué manera lo vamos a presentar para darle un poco de sentido espiritual, ¿no? Esta tarde vamos a ir al campo, a pasar la tarde al campo, ¿no? Pero bueno, el propósito de ir esta tarde al campo, bueno, va a ser para las personas que estén allí poder evangelizar o poder dar. Aprovechamos de dar folletos y a veces es una media verdad, como le pasaba a Adán y Eva, porque en sí mismo, ¿qué hay de malo que vayamos al campo, al río, a la playa? En sí mismo no hay ninguna maldad. La maldad está en nuestro pensamiento, cómo presentamos, cómo justificamos. Y eso tiene que ver con unos pensamientos que no están glorificando a Dios, con unas actitudes que no son las correctas, que nos lleva luego a cometer la acción de lo que sea. Por eso digo que a veces nos centramos mucho como el pecado es cuando hago esto, esto y esto. Y sí, es un área. Pero el área también tiene que ver en nuestros pensamientos. ¿Cómo pensamos de la gente? Los pensamientos que tenemos de los hermanos. Cuando son los amigos, todo vale. Da igual que tenga el coronavirus, que venga con mascarilla o no venga con mascarilla, da igual. Todo vale. Pero si no, hay muchas situaciones que reflejan nuestras injusticias, que reflejan nuestros pecados, que es una manifestación de nuestro orgullo. Hay que ir con mascarilla.
Es una ley, vale, pero en nuestro libre albedrío decidimos no ponerla. Pero es una ley. Pero no es una ley de Dios, es una ley de los hombres. Por eso digo que el pecado no solamente es la acción, es los pensamientos, las actitudes, las omisiones, lo que hacemos, lo que no hacemos, cuando sabemos y tenemos la palabra de Dios de lo que es correcto. Y como digo, es una buena reflexión que nos examinemos, porque a veces nos justificamos solo en, bueno, es que no hago esto, pero ¿tu pensamiento es correcto? ¿Es un pensamiento que glorifica a Dios? ¿Es un pensamiento que viola la santidad de Dios? Yo sé que es una palabra fuerte, pero nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras omisiones, lo que hacemos, lo que dejamos de hacer cuando sabemos la responsabilidad que tenemos, eso también es una forma de pecado. Claro que ante todo esto dices, claro, entonces, ¿quién puede estar libre de todo ello? Porque nadie piensa bien. Ninguno somos tan perfectos, ¿eh? Empezando de ahí de Antolín, si damos toda la vuelta y acabando aquí en mí. Nuestros pensamientos no son tan puros, imperfectos. Nuestras actitudes no son las mejores. Nuestras acciones, creo que sí, que la gran mayoría de nuestras acciones glorifican a Dios. Hay cosas que omitimos y que dejamos de hacer también, es cierto. Pero hubo uno que no cayó en ninguna de estas cosas. Por eso fue el único que podía darse en sacrificio a sí mismo por el pecado de todos, porque Él no cometió pecado. Y fue y es la persona de Jesucristo. Dios en Él nos abrió la puerta a reconciliarnos, a justificarnos, a que nuestros pecados sean perdonados por nuestra fe en la persona de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 5. Al que no conoció pecado, está hablando de Jesucristo. Cristo no cometió pecado, no conoció pecado. Dice, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en Él. La realidad es que todos estamos en esa condición. Hemos visto que hay un pecado originado, hay una imputación de ese pecado en nuestras personas, que podemos tener los puntos de vista que queramos, pero la Biblia de Dios nos enseña y nos dice que el pecado es real. Nos habla de que el pecado no solamente es de nuestra acción, sino también de nuestros pensamientos, de nuestras intenciones, de nuestras omisiones, de las vueltas a veces que damos para tratar de conseguir lo que nos gusta y queremos. Pero también nos habla y nos trae una esperanza. Y esta esperanza está en Cristo. El que no cometió pecado, Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que por medio de la fe en Él podamos ser justificados delante de Dios y nuestros pecados ser perdonados. Entonces, en esta mañana yo quiero transmitirte que hay esperanza. No somos perfectos. Como siempre digo, en este lado de la eternidad hay imperfecciones. Pero, como dice, Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces hay esperanza, hay respuesta. Lo único que tienes que saber es cuál es tu condición. Dios te ha dado la capacidad de elegir. Tú tienes hoy delante de ti el bien y el mal. Como Josué en el mensaje de despedida del pueblo, elegiros hoy a quién vais a servir. Si a los dioses que adoraron vuestros padres, os serviréis a Dios. Dios te ha dado esa capacidad de elección, no te ha hecho autómata.
Pero no solamente para decidir si eres salvo o no eres salvo, si aceptas a Cristo o no, sino como cristiano también para vivir en la santificación de este Dios santo. De no quitar sus fundamentos, de no quitar la base de Él. Y que cuando esto ocurra, que puedas arrepentirte, porque el pecado, como estamos viendo, es real. No el paso del tiempo va a curar. A veces está extendida esta idea, ¿verdad? El paso del tiempo todo lo cura. No. Las cosas quedan en el corazón y si no son sanadas y no son perdonadas, ahí quedan para los restos. Puedes pasar tiempo, pero ahí quedan. Y el único que tiene la capacidad de perdonar, de sanar, es Jesucristo. No hay otro. Porque fue el único sin pecado, como hemos visto. El sin pecado, Dios lo hizo pecado para podernos perdonar, para podernos justificar delante de Dios. Él es la persona a la que acudir, por eso hay una esperanza. A veces te jactas, ¿no? No, es que yo hago y deshago. Muy bien. Pues haz y deshaz. Hoy tienes delante de ti lo que vas a elegir. Romanos 3. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. No hay diferencia. Dios no hace acepción de personas. Dice, por cuanto todos pecaron. Todos. El más santo que pienses, todos. Y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora nos dice el versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención, Cristo pagó el precio por ti. Tú no tienes que pagar nada. No tienes que abonar ningún importe. No tienes que hacer ninguna obra ni de caridad, ni de autolesiones, ni autopromesas. La fe en Cristo, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Este es un pasaje interesante también de estudiar, no vamos, es muy profundo. Pero quiero que te quedes con la idea de que en Cristo está todo lo que el hombre y la mujer puede esperar que Dios haga. Él es nuestra propiciación, Él es nuestra justificación, Él es nuestra redención, Él es nuestra santificación. El que hace posible que todos, digamos, estos principios de Dios estén en nuestra vida a través de la obra del Espíritu Santo. No hay otra manera. El hombre estamos incompletos. El hombre sin Dios está falto. Y Dios lo sabe, pero también Dios trajo y puso la persona de Cristo para que por tu fe, esa fe de Él derramada en ti, ¿verdad? Tú puedas creer y puedas ser perdonado. Y no solamente con estos pecados pasados, sino que la obra de Cristo también es para los pecados presentes, incluso para los que vayas a cometer. Cristo murió una vez y para siempre. Esto no nos abre la puerta a pecar deliberadamente, pero Cristo hizo el sacrificio una vez y para siempre, por los pecados pasados, por los presentes y por los incluso los que vamos a cometer. Cristo ya pagó por ello. Nosotros espero y deseo que no volvamos a pecar, pero si lo hacemos, como nos dice, abogado tenemos.
Él es fiel y justo para perdonarles si vamos y confesamos nuestros pecados. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La base de nuestra salvación es la cruz. El perdón de pecados solo se obtiene y solo se obtenía mediante el derramamiento de sangre. Era necesario, como vamos a ver, que el sumo sacerdote una vez al año entrara y derramase la sangre, ¿verdad?, para perdón suyo y para perdón de todos los pecados, la sangre de los animales. Y en la sangre de Cristo derramada en la cruz es lo que hace posible y lo que hizo posible que el hombre fuera perdonado de sus pecados. Tú no tienes que hacer ningún sacrificio natural. No es por méritos, no es por acciones. La única acción que puedas hacer es confesar, acercarte, reconocer, arrepentirte. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. La sangre de Cristo derramada, ese fue el sacrificio perfecto, completo. Y que el propio Jesús se encargó allí en la cruz de expresar y manifestar. Consumado es. Ya está hecho todo. Todo el plan establecido para este perdón, desde este primer Adán, de este Adán que cometió el pecado y que como consecuencia de ese pecado vivimos y la gente vive con este pecado imputado, con estas acciones que nos hace ir en contra de la voluntad de Dios, en la persona de Cristo se consumó. Y allí en la cruz se cumplió todo. Todo lo que Dios tenía que hacer con respecto a la salvación del hombre. A partir de ahí vino el Espíritu Santo, vino Pentecostés, ¿verdad? Y ahí empezó la obra del Espíritu Santo a convencer, a que la palabra de Dios empiece a caer en estos corazones y empiecen a vivir, donde la palabra de Dios sea sembrada y donde el Espíritu traiga este crecimiento para que dé este fruto deseado. Pero todo esto fue posible por este sacrificio perfecto y único que hizo Jesucristo una sola vez y para siempre en la cruz. Por eso fue necesario este derramamiento de sangre. Vamos a ver en Hebreos 9. Y aquí en este capítulo de 9 nos habla de cómo los sacerdotes en el antiguo pacto pues se desarrollaban o llevaban adelante su ministerio para perdón, para restaurar al pueblo de los pecados, ¿no? Y aquí nos dice en el capítulo 9, a partir del versículo 6 ponemos. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo, estamos hablando del antiguo templo, lo que estaba establecido, para que te hagas un poco una idea de lo que era antes y lo que ahora es, y lo que representa el sacrificio de Cristo en la cruz. En la primera parte del tabernáculo dice que entran los sacerdotes continuamente para cumplir con los oficios de culto. Dice, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, ¿no? Entonces, el sumo sacerdote, una vez al año se tenía que presentar, ofrecer y derramar la sangre de los animales para que sus pecados fueran perdonados y lo de todo el pueblo. Ahora nos dice en el versículo 11, y nos habla del sacerdocio de Cristo. Ahora ya estando Jesús, todo esto desaparece, es abolido. Y dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Desaparece lo antiguo, ahora el sacrificio de Cristo es una vez y para siempre para limpiarnos de todos nuestros pecados e incluso habla de la limpieza de nuestras conciencias. Esos pensamientos, esas intenciones, ¿verdad? Que está dentro de nosotros. Versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y vemos, ¿no?, la importancia de la salvación por medio de la cruz y lo que representa. El perdón de pecados solamente se obtenía por medio del derramamiento de sangre. Y la sangre derramada por Jesús en la cruz es lo que hizo y lo que hace posible el perdón de pecados que Dios extiende a la humanidad. No hay otra manera, no hay otra forma de reconciliarnos con Dios. Es a través de la obra de Cristo. Por eso fue tan importante la cruz, su muerte, el derramamiento de sangre. Y ahora, si podemos decir, el medio para la salvación es la fe. Como hemos visto, ¿verdad? La base fue la cruz, el derramamiento de sangre. Pero ahora el medio, como nos dice la palabra, es la fe. Y como la propia Escritura nos dice, es el único medio por el cual somos salvos. Es el único medio por el cual podemos establecer una verdadera relación con Dios y correcta. No hay otra manera. Yo sé que esto a veces es difícil porque venimos de una cultura religiosa donde nos han impuesto normas y maneras de relacionarnos y conducirnos con Dios. Pero esto no es algo mío, es algo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña que la única manera correcta o el único medio correcto para alcanzar la salvación es la fe en Cristo. Hemos visto que la base es la cruz. El derramamiento de Cristo en la cruz hizo posible. Y ahora el medio, la forma por la cual podemos obtenerlo es por la fe, por nuestra creencia en esa sangre derramada por Cristo en la cruz. Es lo único que hace posible el perdón y la justificación de nuestros pecados. Así de sencillo, pero así de complejo a la vez. No es tan difícil. Es una acción de creer. Es la acción de Dios poniendo su fe en nuestros corazones. Es esa semilla sembrada en esa buena tierra que produce y que da fruto. Es esa explosión de vida que se produce dentro del ser humano de una manera milagrosa y que las personas experimentamos por la pura gracia de Dios. No por ningún mérito. Ninguno de nosotros hemos hecho méritos para alcanzar la salvación. El mérito estuvo y está en la persona de Cristo, que se dio voluntariamente en la cruz por amor, por perdón, por restauración por ti, y que ahora nos extiende su gracia por medio de la fe para podernos acercar a Él. Ahí mismo donde estamos, en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 6. Nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero, continúa,
es necesario que los que se acercan a Él, ¿qué? Crean que le hay y es galardonador de lo que le buscan. Sin fe, imposible. No te esfuerces en hacer méritos. Los méritos vienen luego como consecuencia de haber creído y de tener que vivir la vida que le agrada a Dios. Sin fe, imposible agradar a Dios. Pero es necesario que si te acercas, creas que le hay. Y no solo eso, que vas a recibir el galardón. Ese galardón que Él tiene preparado para ti. Y esto es, en ese libre albedrío de decidir, está en tu mano. Como decía la palabra, hoy está delante de ti en decidir entre el bien y el mal. Toma decisiones. La realidad es que el pecado mata, destruye, nos aparta, nos quita la comunión con Dios. ¿Qué es lo que hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se escondieron. ¿Qué es lo que hace la gente cuando peca? Apartarse de la luz. Justificar sus acciones. La mujer que me diste, que si no hubiera sido por ella yo, ¿cuántas veces justificamos? Con lo fácil que es ir de frente en la vida, ¿verdad? Yo con todo lo que la gente acusa a Eva, pues digo, pero si es que Eva dijo la verdad. Cuando la preguntan, ¿qué hiciste? Fui engañada. Y es verdad, fue engañada. Y comí. No lo ocultó. Y a veces estamos ahí buscando fórmulas, acciones, pensamientos, justificando nuestras acciones, imputándoselas a otros. Claro, si no hubiera sido por si no hubiera sido por esto, estás viendo que hay perdón, que hay restauración. Vale, todo eso puede ser posible, vale, pero la realidad es que tú fuiste y tú eres el que cometes esa acción por tu orgullo. Como digo, el orgullo va ligado al libre albedrío, porque te hace decidir lo que quieres y normalmente barres para casa. Pero hay perdón, hay restauración. No seas como estos que piensan, bueno, como el pecado en sí tampoco es tan malo. Si dejamos pasar tiempo, la persona se va a reformar, no necesitan arrepentirse. Estamos viendo que la palabra de Dios no nos enseña eso. La palabra de Dios nos enseña a tener comunión con Él, a disfrutar. Si bien hicieres, recordáis lo que le decía a Caín, la bendición estaría delante de ti. Si mal hicieras, ahí a la puerta está. Y esa es la realidad que enfrentamos todos. No es ningún secreto. Cuando andamos cerca de Dios, la bendición, si hacemos el bien, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué temores? ¿Qué astucias? ¿Qué argumentos? Ninguno. Pero cuando no, tu propia conciencia, esa conciencia que nos dice que Cristo también nos limpia, ¿verdad? Empieza a actuar en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestras intenciones, en nuestras acciones, en nuestras omisiones, en lo que sabemos que tenemos que hacer y no lo hacemos, porque nuestro orgullo, nuestro libre albedrío nos lleva a hacer lo que nosotros queremos. Efesios capítulo 2. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia, por regalo. Ese regalo inmerecido que Dios extendió a la humanidad. Dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es un don vuestro. No es nada aplicable a nosotros, ni a nuestros méritos, ni a nuestras capacidades. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Un Dios regalándote en su amor, en su misericordia, esta fe que te lleva a creer en Él, a ser salvo.
a ser una nueva criatura, una nueva creación. ¿Cuántas veces, verdad, has proclamado, has dicho, si yo volviera otra vez a nacer, no cometería este error, este? Yo lo he dicho antes de conocer a Cristo muchas veces. Y cuando llegué y me empezaron a presentar el Evangelio, veía que había un nuevo nacimiento. Digo, pues todo lo que yo estaba deseando, hoy día tengo la oportunidad. De todas las cosas que había hecho, borradas, perdonadas, como dice en la Escritura, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasadas, todas son hechas nuevas. Dios te ofrece esta oportunidad de empezar de cero. Empezar de cero para todos aquellos que no habéis creído. Y para los que ya hemos creído, de seguir en la fe, en el ánimo, en el perdón cuando haya que pedirlo, en el arrepentimiento cuando haya que hacerlo. Pero ¿cuántas veces yo recuerdo, si yo naciera de nuevo, no volvía a cometer estos errores? Pues ahora en Cristo te da esta oportunidad. Porque no es una acción tuya, es algo que Él te ofrece. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es un don, no es un regalo tuyo, es un don de Dios. Dice, para que nadie se gloríe en su presencia. Porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora sí, los que os habéis pasado tiempo haciendo buenas obras, siendo buena gente, que creo que ahí hay muchos, ¿no? Que antes erais todos buena gente, o la gran mayoría, aquí hay buenas obras. Pues ahora, una vez que estamos en Cristo, ahora sí, es el momento. Por sus frutos les conoceréis. Lo que manifestamos se ve, es evidente. Lo que pensamos no, pero lo que pensamos se manifiesta, se deja ver. Porque al final nos lleva a nuestras acciones. Somos hechuras en Cristo Jesús para buenas obras. Ahora no te jactes de las cosas buenas que haces y de todo lo bien y bueno que eres. No, has sido creado para ello. Como dice la Escritura, siervo inútil soy. ¿Sabes por qué? Porque no hago nada más que lo que tengo que hacer, lo que Dios dice que tengo que hacer. Así que tampoco tengo ningún mérito. El mérito está en ser obediente. Dios te ha creado y Dios te ha hecho esa nueva criatura para andar en buenas obras. No te jactes de tus méritos son de Él. Si algo podemos expresar, es lo que Él hace a través de nosotros, pero no es nuestro. No es nuestro. Es de Él, en nosotros. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Hemos visto, ¿no? Como nos dice la palabra de Dios, que hubo unas consecuencias en aquella desobediencia. Hemos visto, pues, las dificultades que el pecado origina en el hombre. Muerte, destrucción, separación, lejanía con Dios, falta de comunión. Tantas y tantas cosas. Pero vemos que en Cristo Dios elaboró el plan perfecto para restaurar todas estas cosas. Esa falta de amor, esa falta de comunión, esa falta de hacer buenas obras. Muchos estáis en Cristo, de los que estáis aquí. O me incluyo, muchos estamos en Cristo, de los que estamos aquí. Y estas cosas tienen que ser realidades en nuestras vidas. Claro que hay un mensaje de salvación y perdón para todos los oyentes y todas las personas que no conocen a Cristo. Pero estamos viendo, ¿no?, tantas cosas que sabemos que a Dios no le agradan, donde nosotros intervenimos por nuestro orgullo, por nuestro libre albedrío, por nuestra capacidad de yo. Qué temor debemos de tener. En Romanos capítulo 5, en el versículo 12, nos dice, por tanto,
como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Esto tienes que saberlo. Creas, no creas, en este libre albedrío, esto lo dice la palabra de Dios. Versículo 18. Dice, así que por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres de la misma manera. Por la justicia de uno, está hablando de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Por Adán estamos viendo las consecuencias. En Cristo muchos estamos experimentando también estas consecuencias. Y el ánimo es este, a que tú también la puedas vivir. Por uno entró el pecado, por otro viene la salvación. Porque así, versículo 19, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Espero y deseo que tú seas de estos que son considerados justos. Hoy tienes delante de ti, y digo hoy como tantos días, ¿verdad? Delante de ti, tu decisión, tu compromiso, tu arrepentimiento. Hemos oído muchas cosas. Seguimos oyendo y seguiremos oyendo muchos mensajes. Pero este es el mensaje de Dios para nosotros hoy. Un mensaje de esperanza. Esperanza en la persona de Cristo, en el sacrificio que hizo, en la base que puso para que nosotros hoy podamos ser de esos muchos que nos habla hoy. Padre, te doy las gracias en esta mañana. Deseo que esta palabra, Señor, que estamos oyendo, que tú has puesto en mis labios, Señor, sea una palabra de bendición para las vidas de las personas que lo están escuchando. Y que más y más personas, Señor, puedan acercarse y confiar en ti. Señor, sabemos las consecuencias de vivir apartado de ti. Tú no lo dejas claro en tu palabra, Dios, Señor. Lo que el estar sin ti, Señor, produce en las vidas de las personas. Pero vemos en tu gracia, en tu bondad, cómo preparaste en la persona de tu Hijo amado, Señor, el sacrificio perfecto. Pusiste las bases, pusiste los medios, Señor, para que la cosa no quedara en condenación, sino que has traído esperanza, para que hoy por medio de Cristo podamos vivir, confiar y ser renacidos, Señor, a esa nueva vida que tú prometes a todos aquellos que te aman, que te buscan y que creen en ti como Señor y Salvador. Que tu gracia, Señor, pueda cubrir los corazones de mis hermanos y de las personas que hoy están aquí, de todos aquellos que están escuchando, Dios, Señor, y que, como dices en tu palabra, somos salvos por medio de la fe y la fe en tu Hijo Jesucristo. Trae fe a los corazones de los incrédulos. Trae fe también, Señor, a nuestros corazones de los ya creyentes para que podamos vivir, confiar y atesorar todas y cada una de tu palabra en nuestra vida. Y que cuando no sea así, Señor, podamos acudir a ti, como tú nos enseñas en tu palabra, porque en ti hay perdón y en ti hay restauración. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo, Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hiciste pecado, y se humilló hasta lo sumo, siendo el
costado por mí, traspasado, humillado y azotado por su pueblo traicionado, pero en gloria resucitado, te damos gracias.
Radio Luz a las Naciones. Canal Cristiano de Comunicación. Anunciando salvación hasta lo último de la tierra. Radio Luz a las Naciones. Suscríbete.